Bueno, gloria a Dios, bendiciones para usted. De todo corazón lo bendigo. Si está afligido, diga al débil, fuerte soy. No se dé por vencido. El Señor está con usted. Llámelo. 018-333. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Eso es para usted. No importa en el esguarrule que esté, en el problema o la amenaza que tenga, o esté allá entre la espada y la pared, Dios tiene el poder, te puede sacar en victoria de quien sea y de donde sea. Para el que cree, todo es posible. Arriésguese. Bueno, el tema de hoy ¿es usted frío, tibio o caliente? ¿Qué es usted? ¿Frío, tibio o caliente? ¿Qué es usted que dice ser cristiano? Ese es el tema de hoy. Frío, tibio o caliente. Cita bíblica. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16, que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Dice, ojalá. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, la reacción de Dios: te vomitaré de mi boca. Entonces, hermano, aquí se está describiendo lamentablemente la condición espiritual de la iglesia de la Odisea. Y según muchos estudiosos bíblicos, expertos bíblicos, ahora estamos en el tiempo de los expertos, todos los diagnósticos los dan los expertos. Dicen que estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Dice que la iglesia de la Odisea es la que dice: yo soy rico, doctrina de la prosperidad, me he enriquecido, Dios me está bendiciendo y me va a dar más, y de ninguna cosa tengo necesidad, todo lo que le pido Dios me lo da. Y no sabes, ¿sí? Y la gente ignora que tú eres un desventurado. Pues mira cómo ve Dios a la gente de la prosperidad, que se la dan de rico, que yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna cosa, Dios me está bendiciendo a diestra y siniestra. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El remedio para eso. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, de la gloria de Dios, compres oro refinado en fuego, o sea, palabra pura, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio. O sea, tiene una nueva visión, tiene que haber esa visión materialista, hedonista, mundana, carnalota. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí ves? Está ciego, un ciego guiando a otro ciego, un avaro guiando a otros avaros, todos enriqueciéndose. Si usted no escucha eso, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, esta es la advertencia tenaz, franca, categórica que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? En primera instancia, la iglesia de la Odisea se caracterizaba porque era una iglesia tibia, en la que se acomoda el mundo. Usted ve hoy, las fiestas mundanas han entrado a la iglesia. Y se celebra el día de la yuca, el día del plátano, el día del arroz, el día del sancocho, el día de no sé qué. Y la iglesia se asemeja a la sociedad que la rodea. Y aunque ellos dicen que profesan y siguen a Cristo y todo eso, los frutos dicen otra cosa. La vida que llevas dice otra cosa. Mi abuelita decía: por el equipaje se conoce el pasajero. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con lobos aprende a aullar. Entonces, hermano, ese tipo de iglesia es digna ¿de qué? De lástima, de compasión. Mira lo que dice el 17: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. No sabes que tú eres un desventurado. Vea las acusaciones que da el Señor.
Usted no sabe, usted no se ha dado cuenta que es un desventurado, uno, un miserable, dos, un pobre, tres, un ciego, cuatro, cinco, está desnudo espiritualmente. Por tanto, yo te aconsejo, yo le recomiendo que de mí compro sobre refinado en fuego, la palabra, la santidad, para que seas rico en el conocimiento y en la llenura del Espíritu, y vestiduras blancas, viva en santidad, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Cuando Adán y Eva pecaron, perdieron sus vestiduras y se dieron cuenta que estaban desnudos y avergonzaron. Y uno de tus ojos perdieron la visión de Dios. Le pasa lo mismo con colirio, para que veas. Más claro no le puede hablar el Señor. Entonces, hermano, la segunda cosa que caracterizaba a la iglesia de Laodicea, que no era ni fría ni caliente sino tibia, es que Cristo le hace una severa advertencia al juicio que se emitirá o que él ya emitió contra la tibieza espiritual. Está ahí, otra vez vuelvo y leo, yo conozco tus obras. Verso 15 de Apocalipsis 3, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fuese rico caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ay, ay, ay. Palabras duras. Entonces, mi amigo, Dios está invitando a ese tipo de iglesias o misiones, o como se quieran llamar, y a ese tipo de cristianos. Puede que alguno de ustedes me esté escuchando. ¿A qué lo está invitando? Pues que se arrepienta y se restaure su fe, vuelva a su primer amor. Si usted ve que no ha nacido de nuevo y vive engañado ya con su iglesia, mucha gente dice, ¿por qué va a la iglesia? Ay, es que me fascina la alabanza. Pues gloria a Dios por la alabanza. Pero cuando Cristo enfrentó a Satanás cara a cara en el desierto, en pleno ayuno, él no se puso a cantar alabaré, o se puso a cantar torre fuerte es el nombre del Señor. Él no se puso a cantar. Él dijo, escrito estás, al Señor tu Dios adorarás. Vete de aquí, Satanás. Lo reprendió ¿con qué? Con el poder y la autoridad de la palabra. Pero si usted no memoriza textos, nunca ha leído toda la Biblia. Hay gente que no ha leído ni los 4 evangelios ni por venganza, y son hasta líderes. Tiene vergüenza, renuncie. Entonces tiene que restaurarse, para que se restaure la fe, la justicia, el Espíritu Santo empiece a hablarle, a moverse en su vida, tenga comunión con Dios. Si usted no la tiene, la cuarta cosa de la iglesia de la Odisea es que en una época de tibieza en esa iglesia hay una promesa válida de Cristo para la iglesia que sea vencedora. Él se acercará a esas iglesias, Él se acercará a esas personas para bendecirlas en el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice allá el verso 20 y el verso 22. He aquí yo estoy a la puerta. Esto es para usted, cristiano, que ojalá fuese tibio o frío. Ojalá, pero no sea tibio o frío, caliente, pero no tibio. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si usted es cristiano, oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, Dios quiere que usted se restaure. Y el 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted tiene que cambiar, todavía es tiempo, si está oyendo este programa, porque Dios quiere que usted lo escuche, reaccione, se arrepiente y abandone la vida mundana. Tibio, frío o caliente, ¿qué es usted? Como decía por ahí un político, no son chicha ni limonada, ni agüesal, nada. Entonces, siervazos, tenemos que entender, Dios quiere abrir la puerta, que solo Él puede abrirla y nadie la puede cerrar. Así que ya es hora que usted verdaderamente empiece a honrar, a glorificar el nombre de Dios y a proclamar el Evangelio eterno, porque esa es otra cosa que la gente no quiere hacer. Verso 8 de Apocalipsis 3.
Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿sí?, has guardado mi palabra, ¿eh? Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces Dios conoce, si tenga poca fuerza, pero si usted es fiel, Dios lo mira y lo bendice y lo salva y lo libra de la condenación y lo libra y lo guardará del día de la prueba, del día de la ira del Cordero y del día de que Satanás desatará toda su ira y su odio contra todo lo que sea Dios. Y eso está pronto a suceder. Los días del arrebatamiento de la iglesia ya se sienten en el horizonte. Estamos en los dolores de parto, así que es tiempo que usted se ponga las pilas. O sea, en el versículo 20 dice: si alguno oye mi voz, ¿eh? Muchas iglesias, en su autosuficiencia, en su prosperidad, en su mundanalidad, ¿eh? Esa iglesia de la Odisea, ya hay muchas iglesias tipo de la Odisea, ya hay muchos cristianos, ya hay muchas familias tipo la Odisea. Han excluido de sus congregaciones al Señor Jesucristo, lo han echado. Ya no les gusta que les prediquen contra el pecado, que eso es fanatismo, que eso es radicalismo, ¿eh? Que eso tampoco, eso es extremismo. Entonces, la invitación de Cristo para usted, el llamado es desde afuera de la puerta. O sea, vuelva a dejar entrar a Cristo. Así que usted verá. Dios está llamando a su puerta para que lo deje volver a entrar y él vuelva a ser el Señor y el Salvador de su vida. Esto está escrito para las iglesias. Que ese texto se ha aplicado a la parte evangelística, sí se ha hecho. Pero en realidad este texto es para la gente de la iglesia, que ha sacado a Cristo de su vida, han sacado a Cristo de los templos, han sacado a Cristo de la palabra, y hoy se predica puros mensajes motivacionales que lo hagan sentir bien y lo inflan como un pavo real, y usted sabe, mejor dicho, volando de la iglesia. Pero ya sabe, ojalá, dice la escritura. Entonces, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si usted llega a morir en esta condición de tibieza, usted ya está perdido. Y le recuerdo el refrán de la abuela: mijito, después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga. Dios lo llama hoy a que se reconcilie con Él y deje esa vida de ese evangelio y esa vida de engaño, de que el hecho de que estén prosperados no quiere decir que Dios está con usted y se agrada de la vida. ¿Quiere decir entonces que Dios no prospera? Sí, Dios prospera. Pero la prosperidad no es ocupar el lugar que le toca a Dios. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si usted quiere que el Señor se manifieste en su vida, usted tiene que buscar a Dios de todo su corazón y con toda su alma. Así, no por interés cuánto vales, porque lo saque del apuro. Así que, hermano, el Señor sigue llamando desde fuera de la puerta. Es una petición que Dios le hace a la iglesia, se la hace a usted, para que usted tenga comunión con Él. Él desea, el Señor de la gloria, el Cristo de la gloria, desea tener comunión con cualquier persona que se arrepienta y salga y vence y deje atrás la tibieza espiritual de la iglesia. Mire el versículo 21. Y se lo leo. Al que venciere, le daré, si vence. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y vuelve y dice el versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice que a las iglesias. Dicen que cada hogar es una iglesia. Su iglesia, ¿qué
¿Su hogar qué tipo de iglesia es? ¿Tipo la Odisea, Esmirna, Tiatira, Éfeso? ¿Qué clase de iglesia es usted? Usted tiene su respuesta. ¿Qué clase de iglesia es usted como cristianito o cristianita? ¿Y qué clase de iglesia es la que usted asiste? Las iglesias que hoy en día son iglesias tipo la Odisea, son las que están de moda. Y la moda no incomoda. Y como alguien me decía, ¿y en qué lo afecta a usted, pastor? A mí no me afecta en nada. Porque Dios me ha abierto los ojos. Yo sé en quién he creído. Y por eso predico el evangelio como es. Así algunos se molesten. Y me detesten, pero no me importa. ¿Sí? Me tiene sin cuidado. Así que, y ya para terminar, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy en día tenemos que tener una distinción claro, o tener claro que una cosa es las iglesias, la iglesia del Señor, y otra cosa es el Espíritu Santo. ¿Sí? Le doy un ejemplo. No es lo mismo una montaña negra que una persona negra en una montaña. Suena como igual, pero es totalmente distinto. Entonces, hermano, entienda usted y analice lo que le voy a decir. La iglesia del Señor, la que dice ser la iglesia del Señor, tiene que estar subordinada al Espíritu de Dios y a su palabra. Entonces, cuando cambien la doctrina y entra la doctrina de demonios y harán mercadería a vosotros, entonces ahí ya no está el Espíritu de Dios. Qué pena. Mire lo que dice. Vamos a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo. Vamos a buscarlo. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 16. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Sí ve? La escritura le da sabiduría para la salvación. La escritura le revela a Cristo, que Él es el verbo es la palabra, y la palabra es Cristo, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, cuando sacan a la escritura del púlpito, de las clases, y la reemplazan por clases motivacionales con tinte religioso, ya el Espíritu Santo se ha ido de esa iglesia. Ya el Espíritu Santo no está ahí. Entonces, hermano, la iglesia necesita estar sujeta, subordinada al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:24. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24, que dice así: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y escuche esto: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando sacan a la palabra del Evangelio de los púlpitos y de las clases, y aparecen los falsos maestros y los falsos profetas y los falsos apóstoles y los falsos pastores, entonces el Espíritu Santo se fue. Y si usted dice que es cristiano y es de ese tipo de iglesia o está viviendo eso, ahorita mismo lo está viviendo, sépalo que el Espíritu Santo no está con usted. Estará otro espíritu, pero no el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Entonces, si el Espíritu Santo guiara a la iglesia que predica el Evangelio de la prosperidad, la gente reaccionaría. Pero no, bienvenido el Evangelio espurio. Bienvenido el maestro espurio, falso. Bienvenido el evangelista, o como quieran, el querubín, el serafín, que predica bonito, pero no predica la palabra. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Y mire lo que dice 2 de Pedro 1. Vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 y verso 21. Dice: entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hoy en día hay mucha gente que eso parece Sky, DirecTV. A toda hora le habla el Señor vía satélite, en HD, en 4K. Sino que los santos hombres de Dios, ¿se ve? Hay hombres de Dios y hay hombres del diablo, hay hombres mundanos. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más claro no le puede dar el Señor. Entonces, cuando la iglesia, cuando usted como persona o su familia no está subordinado al Espíritu Santo y a la palabra, usted está prácticamente perdido. En otras palabras, usted está condenado y no se da cuenta. Acuérdese el ejemplo de la rana. El diablo le pone a usted para llevarlo al infierno a fuego lento, para que usted se acostumbre y se sienta cómodo. Cuando usted se da cuenta de la que cerró la puerta de la gracia, ya está cogido y ya perdió la oportunidad, estando en la iglesia. Y hoy en día miles, millones están yendo al infierno asistiendo a la iglesia, porque no quieren oír la palabra de Dios, no quieren oír la Escritura, sino lo que les agrada, lo que les hace sentir bien. Entonces, esta distinción que hay entre el Espíritu Santo y la iglesia se expresa de diferente manera. Primero, entienda que el Espíritu Santo nadie es dueño del Espíritu Santo, nadie, ninguna institución humana. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es de Él y de Cristo, no es el espíritu de las iglesias. No, que es que el Espíritu Santo únicamente se mueve en mi iglesia. Las otras iglesias son mundanas. Qué risa. Entonces el Espíritu permanece en una iglesia libre para ir y para venir según las normas de la justicia de Dios o como Dios quiera manifestarse y moverse. Nadie controla al Espíritu Santo, solamente Dios y Cristo. Mire, Juan 1:33. Vayamos a Juan 1, versículo 33, que dice así: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dese cuenta que es Dios el que controla y da el Espíritu Santo y lo manda donde Él quiera. Entonces, en una iglesia que se ha sacado la palabra y se ha reemplazado por un evangelio espurio y por manifestaciones exóticas y muy atractivas, supuestamente el Espíritu Santo, ya Dios no está de hace rato. Por eso dice aquí: yo estoy a la puerta si alguno oye mi voz. Pero usted tiene que pensar a estas alturas del mensaje si usted está tibio, frío o caliente. ¿Cómo está? A la luz de este mensaje, ¿cómo está usted? Entonces, hermano, el Espíritu de Dios se mueve como el viento. Mira Juan 4:24. Juan 4, versículo 24, lo que dice aquí. Vea. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Se ve? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Por eso la iglesia del Nuevo Testamento, Pablo y Pedro tuvieron una pelea grande. ¿Por qué judaizan la iglesia? Hoy en día se metió el mesianismo a la iglesia. Hay cantidades de cristianos mesiánicos que se mandan a hacer el pacto abrámico, la circuncisión. Cuando Pablo dice en Corintios que la verdadera circuncisión es la del corazón. Y guardan las fiestas judías y ponen gallardetes y trompetas y el chofar. Dice que es necesario que la adoren en espíritu y en verdad. No se necesita eso. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que se está haciendo y lo que le están dando en la iglesia. Juan 7:39.
Vayamos a Juan 7, versículo 39, que dice así, vea. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pues no puede ser posible que una iglesia que diga que es cristiana predique un evangelio diferente del evangelio de Cristo. Y entre otro falso espíritu, como el espíritu ese de Kundalini, que hace dar chiripiortas, todo eso. Dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, hermano, cuando usted nace de nuevo, se arrepiente y la sangre de Cristo lo ha limpiado todo pecado, usted es justificado, usted nace de nuevo y entonces el Espíritu Santo viene a morar a usted y lo empieza a guiar a toda verdad y le empieza a dar hambre de la palabra, de la santidad. Cuando usted ha sido engañado por el otro falso espíritu, a usted le parece normal que la iglesia practique y tenga todas las fiestas, actividades que hacen en el mundo, simplemente las cristianizan y gloria a Dios, qué bendición. Y la iglesia crece y crece y crece y crece, pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo es el que está añadiendo personas a la iglesia, sino es el espíritu de engaño. Y mucha gente, y me reitero en eso, qué pena decirlo, es vergonzoso, pero la mayoría de los cristianos de cualquier parte del mundo van a ir al infierno porque el Espíritu Santo no está en su iglesia, han quitado la palabra, porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan al mismo tiempo. El Espíritu Santo no anda por un lado y la palabra por el otro, ¿no? Eso que llega a usted un profeta y le diga, siervo amado, he aquí en mi voluntad que tú dejes tu esposa y te unas a aquella doncella, porque gran ministerio tendrás con ella y te llevaré y te levantaré y haré contigo cosas que tú no imaginas. Ay, de verdad, sí, yo te lo confirmaré. Y deja a la esposa y va a hacer casa con la otra. ¿Dónde está eso en la Biblia? Ni siquiera usan el don de sospecha, ni por venganza. Entonces, ¿cómo se va a mover el Espíritu Santo, por Dios? La segunda cosa, el Espíritu Santo representa el señorío de Cristo sobre la iglesia. ¿Quién tiene el control de la iglesia? Aquellos que dicen, yo soy el pastor, yo soy el ungido, el que tengo la visión, el que no haga caso, se va. Aquí se hace lo que yo diga. No, es el dueño de la iglesia, el Espíritu Santo. Y la compró Cristo con su sangre en la cruz del Calvario. Y quiero que le quede claro a usted, creyente, el Espíritu Santo y la palabra de Dios son la máxima autoridad en la iglesia del Señor. Son autoridad suprema. Y una iglesia bíblica guiada por el Espíritu Santo siempre debe juzgar sus creencias por medio del Espíritu Santo y la palabra. Si usted no hace eso, usted está frito. Por eso usted no debe confiar, ni escuchar, ni obedecer lo que no está en la Escritura o sabe que es torcido. Entonces, el Espíritu Santo y la palabra son inspiradas, son más grandes que las iglesias y toda su historia, y sus puertas de cristal y sus pisos de mármol y sus aires acondicionados. Esto lo digo con ironía, no es que sea malo que las iglesias tengan eso en ningún momento. Pero Dios no habita en templo hecho de manos humanas. ¿De qué sirve tener un templo bien hermoso, bien como sillas de 200,000 pesos? ¡Wow! Equipos de última tecnología, si ahí no manda el Espíritu Santo, si ahí no se predica la palabra de Dios. Entonces toda esa gente está engañada, van en el nombre de Cristo para el infierno. ¡Qué tristeza, qué horror! El Espíritu Santo, y con esto termino, permanecerá en cualquier iglesia, así sea con piso de tierra y debajo de un palo, siempre y cuando esta iglesia sea fiel a su palabra y al Cristo de la gloria. Del resto, nada de nada. Así que, mi amigo, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde, que Dios le ayude. Si está en una iglesia donde usted no es frío ni caliente, sino tibio, y ya sabe qué iglesia le abro, huya de ahí, arrepiéntase, salga de ahí. Es su vida, es su salvación. Dios le bendiga, Dios le guarde,
Bendiciones y hasta una próxima ocasión.